Mi esposo me había dejado en secreto una hacienda en México, pero mi hijo, creyendo que yo no tenía nada, vendió mi casa y me echó. Yo solo sonreí, y cuando regresaron, descubrieron que nada estaba a su nombre. Me llamo Elena. Tengo 68 años, y en esta historia hablo de cosas que no pensé que me tocaría vivir con un hijo. Mi esposo, Roberto, murió hace un año. Desde entonces mi casa fue quedando silenciosa. Yo seguía barriendo el patio todas las mañanas, regaba las macetas con cuidado y prendía una velita los domingos. No esperaba regalos de nadie, esperaba respeto. Eso era todo. Julián, mi hijo, empezó a venir más seguido cuando falleció su padre. Al principio lo sentí como consuelo. Me traía pan, preguntaba por mi presión, decía que estaba preocupado por mis caídas. Con el tiempo, las visitas cambiaron de tono. «Mamá, esta casa te queda grande», me dijo un martes, mirando las paredes. Un departamento chico sería suficiente, más seguro, más práctico. Camila, su esposa, se quedó de pie con los brazos cruzados. Miró el comedor como si fuera un depósito. «Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Además, huele a humedad», comentó sin mirarme. «Y los muebles son muy viejos. Vender sería lo mejor para todos». No contesté. Me acomodé el chal y seguí limpiando la mesa. Yo había comprado esa mesa con Roberto, a cuotas, cuando Julián tenía 8 años y hacía tarea allí. Nadie me iba a explicar lo que era mejor para todos, pero tampoco quería pelea. No hace bien discutir con quien no escucha. A la semana llegó un hombre con una carpeta y una sonrisa rápida. Se presentó como Mateo, el corredor. Traía fotos de casas más adecuadas para una señora grande. No miré ninguna. «No estoy vendiendo», dije. Julián resopló. «Mamá, deja de complicar. Es por tu bien. Nosotros nos ocupamos. Tú solo firma aquí para que yo te ayude con los trámites». Me pasó papeles. Camila se acercó por detrás de mí, con olor a perfume fuerte. «Tranquila, suegra. Nadie te va a dejar en la calle. Te vamos a alquilar algo bonito cerca del centro. Con ascensor. Vas a estar mejor que aquí». Conocía ese tono. Camila hablaba como quien hace un favor que no piensa cumplir. Dije que quería leer todo con calma. Julián se impacientó. Golpeó el dedo sobre la mesa, marcando su ritmo. «Siempre lo mismo, mamá. Todo lento. Todo difícil. No firmé nada ese día. Pero la insistencia siguió. Llamados a cualquier hora. Mensajes con fotos de departamentos. Frases que se parecían mucho a órdenes. Un sábado llegaron con Mateo sin avisar. Entraron como si la casa ya fuera de ellos. Mateo midió las habitaciones, sacó fotos, preguntó por los servicios. «¿Qué hace, señor?», le dije. «Solo un relevamiento», respondió él sin levantar la vista. «Esto conviene venderlo rápido. El mercado está movido». No lo eché. No me salió. Me fui al patio con la escoba y barrí sin apuro. Las vecinas miraban desde la reja. Doña Teresa me hizo un gesto con la mano como diciendo, «No te preocupes». Agradecí sin hablar. Los días siguientes fueron iguales. Julián presionando, Camila criticando, Mateo llamando. Yo trataba de hacer mis cosas. Iba al mercado. Hablaba un poco con doña Teresa. Volvía. Cocinaba algo simple. Por las noches me acostaba sin sueño. En la mesa de luz, guardaba un sobre de color marrón con la letra de Roberto. Me lo había dado meses antes de morir. «Para cuando lo necesites», me dijo. No lo abrí. No quería tocarlo por miedo a que doliera más. Una mañana, Julián llegó solo, temprano. Traía café y una cara que no conocía en él. «Mamá, ya está. Vendimos. El comprador paga al contado. Te conseguimos un alquiler amoblado por 3 meses. Después vemos otro». Sentí un vacío en las piernas. Apoyé la mano en el marco de la puerta para sostenerme. «¿Vendiste qué?», pregunté. «La casa», dijo mirando su celular. Firmé como apoderado. Era lo más práctico. «Es mejor que no te preocupes por estas cosas». No grité, no lloré. Le pedí que se sentara. Puse 2 tazas en la mesa. El café se enfrió entre nosotros. «¿Y mis cosas?», dije. «Nos ocupamos», respondió. «Quédate con lo esencial. Lo demás lo donamos. Tú no puedes seguir acumulando». Camila llegó poco después con cajas y bolsas negras. Daba órdenes al camión de mudanza como si estuviera dirigiendo una obra. Metió en una caja mis manteles,
mis cuadernos viejos, las fotos en marcos de madera. Al ver que guardaba el retrato de mi madre así, sin cuidado, me acerqué y se lo quité. Lo abracé. Ella resopló. «Suegra, no haga drama», dijo bajito. «Usted va a estar mejor. Julián se encarga de todo. Confíe». Me quedé en silencio. No tenía fuerzas para discutir con una mujer que siempre suena segura, aunque no tenga razón. Fui al dormitorio. Tomé 2 mudas de ropa, un suéter, unas medias gruesas y el sobre de Roberto. Lo puse dentro de una bolsa de cuero que me acompañó toda la vida. Salí al patio y miré el árbol de la entrada. Julián ya había llamado a un albañil para arreglar el frente. Yo solo quería tocar el tronco una vez más. No me dejaron. «Después, mamá, después», dijo él. A media tarde me pasaron una dirección escrita en un papel. «Es un cuartito limpio», aseguró Julián. «Los 3 primeros meses están pagados. Solo descansa y no te estreses». Camila me alcanzó una bolsa con comida. «Para que no ande saliendo», dijo. «Compre lo que le falte con esto», y metió un billete dentro de mi mano, sin mirarme. Salimos. El camión se fue para un lado y nosotros para otro. Julián manejaba apurado. No habló casi nada. El cuartito quedaba en una casa antigua dividida en piezas. La dueña, Rosalía, me recibió con voz cansada. El cuarto tenía una cama de fierro, una mesa chica y una ventana que no cerraba bien. El baño era compartido. «Gracias», le dije. Julián miró el reloj. «Tengo que volver. Están esperando al pintor. Cualquier cosa me llamas». Me dio un beso apurado en la frente, como se le da a alguien que no se tiene tiempo de ver. Se fue sin mirar atrás. Me quedé sentada en la cama. Rosalía me ofreció una jarra de agua. Bebí un poco. Me dolían los pies, la espalda y un lugar que no tiene nombre pero que pesa cuando lo que uno pierde no es un mueble, sino la dignidad. Abrí la bolsa de Camila. 2 latas, arroz, galletas. Puse todo en la mesa. Saqué el sobre de Roberto y lo dejé junto al vaso. A la noche, el barrio estaba ruidoso. Del cuarto de al lado se escuchaba una radio. Alguien discutía en el patio. Yo pensaba en la casa, en la cocina donde Julián aprendió a pelar papas, en la vez que se quemó con aceite y Roberto lo levantó con un brazo y lo llevó a la canilla, rápido, sin gritar. Me acosté sin hambre. Dormí a ratos. A la mañana siguiente fui a ver a doña Teresa. Me abrió con los ojos rojos. «Te vi salir ayer», dijo. «¿Estás bien, Elena?» «Estoy», respondí. «¿Julián te avisó con tiempo?» «No», dije. «Pero ya está hecho». Doña Teresa me sentó en la cocina y me sirvió mate. No dijo nada que sobrara. Agradecí eso. Antes de irme, me dio una bolsa con pan y un poco de queso. «Para que no tengas que caminar tanto», dijo. Volví a la pensión despacio. En la esquina me crucé con Mateo, el corredor, hablando por teléfono. Me vio y bajó la voz. Aceleré el paso. No me debía nada, ni yo a él. Pero me dio vergüenza ver la cara de alguien que ya te puso precio. Por la tarde, Julián me llamó. «Hoy hacemos una juntada para inaugurar», dijo como si estuviera hablando de un logro. «Pasa a saludar si quieres». «No», respondí. «Estoy cansada». «Bueno», cortó. A la noche escuché música a lo lejos. No era mi barrio, pero el ruido te encuentra. Pensé en Julián brindando con sus amigos, en Camila mostrando la cocina nueva, repitiendo que había que tirar todo lo viejo, que ahora sí se podía vivir bien. Me arropé. El viento entraba por la ventana torcida. Me levanté y la aseguré con la silla. Me durmió el cansancio, no la paz. Los días pasaron iguales. Julián no volvía a llamar. Camila mandó un mensaje con una foto de la sala pintada. «Quedó lindo», puso, como si yo debiera alegrarme. Le respondí con un «ok». No quise ver nada más. Compré una olla pequeña en la feria y aprendí la hora en que el baño estaba libre. Me habitaba una vergüenza muda. No quería contar mucho. Rosalía preguntó poco. Cada una guardaba sus asuntos. Un jueves, doña Teresa me dijo que había escuchado voces fuertes en la puerta de mi antigua casa. Parecía que estaban discutiendo con el que compró, comentó. No pregunté detalles. Caminé unas cuadras más, sola. Me detuve frente a una iglesia chiquita. Entré. Me senté en el último banco. No recé palabras, solo respiré. A veces uno no pide. Solo necesita estar sentada en un lugar donde nadie te apura. Esa noche abrí la bolsa de cuero y saqué el sobre de Roberto. Lo miré bajo la luz amarilla. Tenía su letra, firme. «Para Elena», decía. Pasé el dedo por el borde. No lo abrí. Lo guardé otra vez. No por miedo, sino por respeto a mi propio tiempo.
Algo en mí todavía estaba vacío, y cualquier cosa que leyera iba a caer ahí sin sostén. El viernes volví a pasar por mi antigua calle. No me detuve. Desde lejos vi la puerta abierta y gente entrando con cajas. Camila estaba en la vereda. Llevaba un vestido que no era para la hora del día. Reía. Agradecía. Hablaba alto. Como a propósito, una vecina nueva, que no me conocía, dijo algo sobre la mamá que se mudó por voluntad propia. No corregí a nadie. Seguí caminando. Esa noche, Julián me llamó tarde. «¿Mamá? ¿Sigues en ese cuarto?», preguntó. «Sí, bueno. Te paso el nuevo número de la alarma de la casa por si vienes un día. Igual avisa antes, porque estamos con albañiles». Hablaba como si yo fuera una visita. «No voy a ir», dije. «Está bien, descansa». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Pensé en cómo cambian las palabras cuando cambian los lugares. Yo ya no era mamá adentro de mi casa. Era una señora afuera. La semana siguiente, Rosalía me dijo que tenía que renovar el mes por adelantado. Me alcanzaba con lo que tenía guardado, pero iba a quedar con poco. Conté el dinero sobre la mesa. Sentí la cara caliente. Guardé las monedas en una bolsita. Me fui al mercado a comprar lo justo. Al volver, doña Teresa me esperaba sentada en la vereda. «Elena, tu hijo anduvo preguntando por ti hoy», dijo. «Dice que necesita un papel, que hay un trámite». «¿Qué papel?». «No sé, pero lo vi apurado». Y a Camila no se le borraba la cara de enojo. No respondí. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama y puse el sobre de Roberto al frente. Lo miré largo rato. Mis manos ya no temblaban. Había aprendido que cuando te empujan al borde, o te caes o te afirmas. Abrí el cajón de la mesa, saqué unas tijeras pequeñas, volví al sobre. Lo puse sobre la mesa con cuidado, como si fuera un plato frágil. Dejé las tijeras al lado. Apagué la radio del vecino, cerrando mi ventana con la silla otra vez. Me serví un vaso de agua. Me senté. Pasé el dedo por la solapa. Sentí el relieve de la firma de Roberto. Escuché pasos en el pasillo. Alguien tosiendo. El patio con olor a jabón barato. Sostuve el sobre con las dos manos. No lo abrí todavía. Tomé aire y lo apoyé de nuevo. «Mañana, Roberto», dije en voz baja. «Mañana te leo». Apagué la luz. Me acosté mirando el techo. Por primera vez en semanas no pensé en Camila ni en Julián. Pensé en la mano de Roberto escribiendo mi nombre. Me dormí con el sobre debajo de la almohada, como si cuidarlo fuera una forma de cuidarme a mí. Al amanecer me despertó un mensaje de Julián. «Mamá, llámame apenas puedas. Es urgente». No contesté de inmediato. Me senté a la mesa, puse el sobre enfrente. Tomé las tijeras. Y esta vez sí. Pasé la punta por el borde. Me quedé varias noches sin poder dormir en el pequeño cuarto que alquilé después de que Eduardo y Mariana me echaran de mi propia casa. La cama era dura. El techo tenía manchas de humedad y cada ruido de la calle me hacía sobresaltarme. No era solo el lugar incómodo, era la rabia contenida y la humillación de haber sido tratada como un estorbo por el hijo que yo había criado con tanto esfuerzo. Me repetía una y otra vez la manera en que me miró cuando me dijo que la casa ya no era mía. Esa frialdad no se me borraba de la memoria. Una mañana, mientras intentaba ordenar mis pocas pertenencias, recordé de repente algo que me hizo detenerme. Antes de morir, Roberto me había dado un sobre sellado. En aquel momento yo estaba tan abrumada por el duelo que lo guardé en un cajón y nunca más lo volví a abrir. Sus palabras me vinieron claras a la mente. «Guárdalo bien. Un día te va a salvar». Esa misma tarde, tomé un autobús hacia la casa de mi hermana Clara, donde había dejado algunas cajas con cosas de Roberto. Ella me recibió con cierta incomodidad. Nunca se había llevado bien con Eduardo, y siempre me advertía que era demasiado arrogante. Subí directamente al cuarto de huéspedes donde guardaba mis cosas. Abrí la caja más grande y allí estaba, el sobre color marrón con mi nombre escrito con la letra firme de mi esposo. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Dentro había varias hojas dobladas y un juego de llaves. El primer documento era una escritura notarial a mi nombre. La leí con detenimiento, repasando las letras una y otra vez para asegurarme de no estar imaginando. Roberto me había dejado una hacienda en México, ubicada en Jalisco, cerca de un pueblo que habíamos visitado años atrás en una de nuestras pocas vacaciones.
Había también un testamento complementario y papeles de registro de ganado y terrenos agrícolas. Me quedé inmóvil varios minutos. No lo podía creer. Toda mi vida pensé que lo poco que teníamos era la casa donde vivíamos, y ahora me enteraba de que él había comprado y protegido a mi nombre una propiedad enorme en otro país. Había guardado ese secreto durante años, tal vez porque conocía demasiado bien la forma en que Eduardo y Mariana actuaban. Siempre mirando qué podían sacar de nosotros. Seguí revisando los documentos. Había una carta breve de Roberto. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Sé cómo es Eduardo. Sé lo que busca. No quiero que él ni nadie te quite lo que te corresponde. Esta hacienda es tuya. Está legalmente registrada a tu nombre. Confía en el administrador, don Julián. Él ha cuidado la tierra por años. Nunca dudes de tu valor. Un día lo vas a necesitar. Las lágrimas me corrieron por la cara. Roberto me había dejado no solo un recuerdo, sino una salida. Mientras Eduardo pensaba que me había reducido a la nada, en realidad yo tenía algo mucho más grande, algo que ni él ni su esposa podían imaginar. Guardé de nuevo los papeles con cuidado y los llevé en una bolsa apretada contra mi pecho. Esa noche apenas pude dormir, no por miedo esta vez, sino porque mi cabeza no paraba de dar vueltas. Tenía que viajar a México. Tenía que comprobar con mis propios ojos si todo era real. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Clara me notó diferente. «¿Qué pasa contigo? Pareces más tranquila», me dijo. Yo no podía contarle aún, ni siquiera a ella, porque temía que la noticia se filtrara y de alguna forma llegara a Eduardo. Respondí con evasivas y cambié de tema, pero dentro de mí ya estaba decidida. Usaría lo poco de dinero que me quedaba para comprar un boleto de autobús hasta la frontera, y de ahí seguiría hasta Jalisco. Antes de irme, regresé una vez más a la vieja casa, la que Eduardo había vendido. Me paré frente a la puerta cerrada, escuchando las risas de él y Mariana desde dentro. Habían organizado una fiesta, celebraban con amigos como si nada. Una vecina que me conocía de toda la vida se me acercó y murmuró: «Lo siento, doña Elena, su hijo no debió hacerle esto. Todos aquí lo comentan». Sentí un nudo en la garganta. La humillación era pública, y Eduardo no parecía tener vergüenza de presumir que había echado a su madre. Me alejé despacio, sin que ellos me vieran. No dije nada, no golpeé la puerta, no pedí explicaciones. Sabía que llegaría el momento en que todo daría la vuelta, y entonces serían ellos los que quedarían mudos. La mañana siguiente, con una pequeña maleta, los documentos de Roberto bien guardados y un sobre con mis últimos ahorros, emprendí el viaje hacia México. No sabía exactamente qué me esperaba, ni en qué condiciones encontraría la hacienda, pero por primera vez en semanas sentí que no estaba derrotada. En cada kilómetro que el autobús avanzaba, recordaba a Roberto y me repetía que él había pensado en todo para protegerme. Mientras miraba por la ventana las carreteras interminables, me hice una promesa silenciosa. Eduardo y Mariana iban a conocer el precio de su desprecio, y sería más alto de lo que jamás imaginaron. El viaje a México fue largo y agotador. Salí con lo poco que tenía: una maleta pequeña, una bolsa con los documentos que me había dejado Roberto y algunos billetes que apenas me alcanzaban para comer algo en el camino. En la terminal de autobuses, mientras esperaba la salida, me sentía una extraña. Nadie me conocía. Nadie sabía lo que había pasado con Eduardo y Mariana. Esa sensación de anonimato me dio un poco de calma. El primer tramo lo hice hasta la frontera. Eran muchas horas en autobús, comparadas en pueblos donde apenas había tiempo de estirar las piernas y comprar un café aguado en un vaso de plástico. Me senté junto a la ventana, apretando la bolsa con los documentos contra mi regazo. Miraba el paisaje seco y polvoriento y pensaba en todo lo que había dejado atrás: mi casa, mis recuerdos, mi dignidad. No sabía exactamente lo que iba a encontrar en la hacienda, pero ya no tenía nada que perder. Al llegar a la frontera, el procedimiento fue lento. Revisaron mi pasaporte. Preguntaron a dónde iba. Yo respondí con calma: «Voy a Jalisco, a visitar una propiedad familiar». Nadie insistió demasiado. Crucé y sentí un ligero alivio, como si hubiera dado un paso definitivo hacia otra vida. Tomé otro autobús rumbo al interior. En cada parada, veía gente con bultos grandes, mujeres con niños, hombres dormidos con la cabeza apoyada en el vidrio. Nadie se fijaba en mí,
y eso me permitía observar y pensar. Recordaba la carta de Roberto. Confía en don Julián. Él ha cuidado la tierra por años. No lo conocía. Apenas lo había visto una vez en una visita rápida cuando Roberto aún vivía. Apenas recordaba a un hombre moreno, alto, con sombrero. Después de casi un día entero de viaje, el autobús se internó en un paisaje distinto. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, verdes y fértiles. Había ganado pastando, árboles de sombra, caminos de tierra que llevaban a casitas con techos de teja. El chofer anunció que llegábamos al pueblo más cercano a mi destino. Bajé con las piernas entumidas, cargando mi maleta con esfuerzo. El pueblo era pequeño, con una plaza central, una iglesia blanca y algunas tiendas de abarrotes. Pregunté en una tiendita por la hacienda que estaba a nombre de Roberto. La señora detrás del mostrador, al escuchar mi apellido, levantó las cejas. ¿Usted es doña Elena?, me preguntó. Sí, respondí con cautela. Ah, claro. Don Julián siempre habla de usted. La hacienda queda a unos kilómetros de aquí. Puede tomar un carro de alquiler. Sentí un golpe en el pecho. El nombre de Roberto todavía era conocido en esas tierras. La mujer me miró con respeto, no con lástima, y eso ya era un cambio enorme. Conseguí un carro viejo que me llevó por un camino de terracería. El trayecto fue sacudido, con polvo que se levantaba en cada curva, y de pronto apareció frente a mí. Un portón de hierro con las iniciales RE grabadas. El chofer tocó el claxon y un hombre salió a abrir. Era él, don Julián, alto, con bigote espeso y sombrero bien calado. Me miró unos segundos, incrédulo. ¿Doña Elena? Sí, respondí, bajando del carro con esfuerzo. Él se quitó el sombrero y bajó la cabeza con respeto. Bienvenida, señora. Su esposo siempre dijo que este lugar era suyo. Sentí que las piernas me temblaban. No era un sueño ni un invento. Roberto me había dejado algo real, sólido, protegido. Entramos. El camino interno estaba bordeado de árboles, y al fondo se veía la casa grande, de paredes encaladas y techo de tejas rojas. Era una construcción antigua pero bien cuidada. El olor a tierra mojada me envolvió, recordándome mi infancia en el campo. Don Julián me condujo al interior. Había un amplio recibidor, muebles de madera oscura y fotos viejas colgadas en la pared. Una mujer salió de la cocina, con un delantal limpio y una sonrisa. Soy Rosa, señora. He trabajado aquí desde hace muchos años. Me ofreció agua fresca y me invitó a sentarme. Yo apenas podía hablar. Estaba abrumada. Después de tantas semanas de humillación y abandono, encontrar un lugar que me pertenecía por derecho era casi irreal. Su esposo siempre fue muy reservado, explicó don Julián. Dijo que este lugar debía permanecer en silencio, lejos de pleitos y problemas. Aquí se ha trabajado con calma. El ganado está en buen estado, la tierra produce maíz y frijol, y tenemos trabajadores que dependen de esta hacienda. Asentí, escuchando cada palabra. Él abrió una carpeta con papeles actualizados, cuentas de producción, listas de empleados, gastos. Todo estaba en orden. No había deudas, al contrario, había ganancias acumuladas en un banco local. Señora, todo esto es suyo. Así lo dejó don Roberto. Me llevé una mano a la boca para contener el llanto. No era por el dinero, sino porque Roberto había pensado en todo. Mientras Eduardo me trataba como si fuera una carga, él me había protegido incluso después de muerto. Pasé la tarde recorriendo la hacienda. Vi a los trabajadores, hombres curtidos por el sol que me saludaban con respeto. Algunos dijeron, «Bienvenida, doña Elena. Al fin está aquí». No me conocían, pero sabían quién era yo. En sus ojos vi reconocimiento, no desprecio. Al anochecer, don Julián me llevó a la habitación principal de la casa. Era grande, con una cama de madera tallada y un armario antiguo. Sobre la mesa de noche había una foto enmarcada. Yo y Roberto en un viaje, sonriendo. No recordaba que esa foto existiera. Rosa me explicó que Roberto la había mandado poner allí años atrás. Me senté en la cama y respiré hondo. Había pasado del despojo total a tener una casa más grande de lo que jamás imaginé. Pero mi corazón estaba dividido. Eduardo y Mariana se burlaban de mí, seguros de que me habían dejado en la calle. Yo estaba aquí, en una hacienda próspera, y ellos no tenían idea. Esa noche cené con don Julián y Rosa. Me contaron sobre el pueblo,
las festividades, los años de trabajo con Roberto. Hablaban de él con respeto. Era un hombre justo, señora. Siempre pensaba en el futuro. Yo asentía en silencio, recordando cada detalle de mi vida con él. Cuando me acosté, no pude dormir de inmediato. Miraba el techo y pensaba en lo que vendría. No quería vengarme con gritos ni con pleitos. Quería esperar el momento justo, cuando Eduardo y Mariana descubrieran que todo lo que creían suyo nunca les había pertenecido. Me quedé dormida con esa idea firme en la mente. Ellos habían celebrado demasiado pronto. Los primeros días en la hacienda fueron extraños para mí. Me sentía como una visitante, aunque todo estuviera legalmente a mi nombre. Caminaba por los corredores amplios, veía los muebles antiguos, los retratos colgados en las paredes, y todavía no lograba creer que todo eso me pertenecía. Don Julián insistía en mostrarme cada rincón, cada detalle de las cuentas y del ganado, pero yo todavía me sentía insegura, como si en cualquier momento alguien me fuera a decir que era un error. Me levantaba temprano, con el canto de los gallos y el olor a leña de la cocina. Rosa ya tenía café listo y tortillas calientes que hacía a mano. Yo la ayudaba a veces a picar verduras, más por sentirme útil que por necesidad. Los trabajadores llegaban desde muy temprano también, saludándome con un «Buenos días, doña Elena», que me sonaba extraño, porque en mi antigua vida nadie me hablaba con respeto. Don Julián me mostró los establos, el maíz almacenado, los tractores viejos pero funcionales. Me explicó cómo se organizaban las siembras, los turnos de los peones y la forma en que habían mantenido todo a flote. No había lujos, pero había estabilidad. Y sobre todo, había dignidad, algo que yo había perdido completamente en manos de Eduardo y Mariana. Cada noche me iba a dormir agotada, pero tranquila. Era como recuperar poco a poco la calma que me habían arrebatado. Sin embargo, mi mente no dejaba de pensar en lo que pasaba en mi antigua ciudad. Sabía que Eduardo y Mariana estaban instalados en mi casa, disfrutando como si todo fuera suyo. Me imaginaba a Mariana invitando a sus amigas, presumiendo los muebles, organizando fiestas en el patio. Me hervía la sangre, pero decidí contenerme. Roberto me había enseñado que el tiempo pone las cosas en su lugar. No tuve que esperar mucho para que empezaran a aparecer los primeros problemas. Una tarde, mientras revisábamos unos papeles en la oficina de la hacienda, don Julián me comentó que habían llegado rumores desde la ciudad. Un vecino que tenía familia allá le había contado que la venta de mi antigua casa no estaba clara. Al parecer, Eduardo no había registrado bien los documentos, y el supuesto comprador empezaba a impacientarse. «Señora», dijo don Julián, «esas cosas se saben rápido. Si la venta no fue legal, su hijo va a tener problemas muy serios». Yo lo escuché en silencio. No me sorprendía. Eduardo nunca fue cuidadoso con los detalles. Siempre creyó que podía arreglar todo a su manera, sin medir consecuencias. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Clara, mi hermana. Contesté con cierto temor, pensando que quizás Eduardo había descubierto algo. «Elena, ¿dónde estás?», me preguntó con tono preocupado. «Estoy bien. ¿Por qué?», respondí. «Eduardo anda como loco. Resulta que el comprador de la casa está reclamando porque descubrió que los papeles que le dieron no sirven. Dicen que el inmueble sigue registrado a tu nombre y que no pueden avanzar con la escritura». Me quedé en silencio varios segundos. Clara respiró hondo. «No sé qué hiciste, hermana, pero él está desesperado. Mariana anda diciendo que tú le ocultaste cosas, que siempre fuiste egoísta». Sentí un nudo en el estómago. No era yo quien había mentido. Ellos habían hecho todo a mis espaldas, creyendo que podían usarme como un simple trámite. Ahora enfrentaban las consecuencias. «Clara, no te preocupes, estoy bien. Déjalos que resuelvan solos», le respondí. Colgué y me quedé pensando. Eduardo y Mariana habían celebrado demasiado pronto. Ahora el comprador desconfiaba, y era solo el inicio. Esa misma semana, un abogado del pueblo vino a visitarme. Se llamaba licenciado Ramírez. Me explicó que había recibido una consulta de alguien de la ciudad sobre una propiedad a mi nombre. Yo asentí y le mostré los documentos que me había dejado Roberto junto con la escritura de la hacienda. «Doña Elena, usted no tiene nada que temer. Todo está en regla. Si alguien intenta vender algo sin su autorización, está cometiendo un fraude». Sus palabras me dieron tranquilidad, pero también confirmaron que lo que yo sospechaba era cierto.
Eduardo se había metido en un lío grande. Mientras tanto, yo seguía adaptándome a la vida en la hacienda. Rosa me enseñaba a preparar algunas comidas típicas del lugar. Los trabajadores me saludaban con respeto y hasta me pedían consejos sobre cosas simples. Poco a poco dejé de sentirme una extraña. Comencé a caminar con seguridad por los pasillos y a dar instrucciones pequeñas, como reparar una ventana rota o limpiar un depósito. En las noches, me sentaba en el corredor principal con un mate caliente y miraba el campo oscuro, iluminado solo por la luna. Me sentía acompañada por el recuerdo de Roberto. Pensaba en cómo habría planeado todo esto para protegerme, sabiendo de lo que Eduardo era capaz. Un sábado por la mañana, mientras Rosa lavaba ropa en el patio, llegó un mensajero del pueblo. Traía una carta. Era de Eduardo. Reconocí su letra de inmediato. La abrí con calma. «Madre, necesito hablar contigo. El comprador de la casa está reclamando. Dice que los papeles no valen. Ven a firmar lo que falta para que todo quede en orden. Es tu obligación. No puedes dejarme en esta situación. Llámame urgente». Guardé la carta sin responder. No iba a caer en su juego, no después de cómo me había tratado. En los días siguientes, llegaron más noticias. Clara volvió a llamarme para contarme que Eduardo había discutido con Mariana frente a varios vecinos. Ella lo acusaba de no haber cerrado bien la venta y de ponerlos en ridículo. Los gritos se escucharon hasta en la calle. La gente ya comentaba el escándalo. Yo escuchaba todo eso con una mezcla de dolor y calma. Dolor porque era mi propio hijo el que me había hecho tanto daño. Calma porque sabía que no necesitaba mover un dedo. Sus propias acciones lo estaban hundiendo. Don Julián me aconsejó mantenerme en silencio. «Señora, el tiempo le dará la razón. Usted solo manténgase firme aquí. Esta hacienda es su refugio y su fuerza». Asentí. Por primera vez en mucho tiempo me sentía protegida. Esa noche, al acostarme, me quedé mirando el techo de madera. Recordé el momento exacto en que Eduardo me echó de mi casa, la frialdad en sus ojos, la indiferencia en su voz. Ahora él enfrentaba el principio de su caída. Me dormí con una idea clara. Lo que estaba viviendo era apenas el comienzo. Eduardo y Mariana aún no sabían que lo peor estaba por llegar, y que el golpe más fuerte lo recibirían cuando descubrieran que la única persona que despreciaron era la verdadera dueña de todo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de calma en la hacienda y noticias cada vez más tensas desde la ciudad. Yo seguía aprendiendo a manejar mi nueva vida en Jalisco, mientras Eduardo y Mariana empezaban a perder el control de la situación que ellos mismos habían creado. En la hacienda los días eran claros y repetidos. Me levantaba temprano, tomaba café con Rosa, escuchaba los informes de don Julián y después recorría los corrales o los campos de maíz. A veces me acompañaba algún trabajador, otras veces caminaba sola con un sombrero prestado para protegerme del sol. Poco a poco fui entendiendo el funcionamiento de todo, cuándo se vendía el ganado, cómo se organizaban las cosechas, qué necesitaban los peones. Don Julián era paciente para explicarme cada detalle. Doña Elena, aquí nunca se dejó de trabajar. Su esposo fue un hombre serio y dejó todo ordenado. Lo único que hacía falta era que usted estuviera presente. Yo asentía y sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque Roberto había previsto todo. Tristeza porque Eduardo jamás valoró nada de esto. Una mañana, mientras revisábamos unas cuentas, llegó un joven del pueblo con una carta certificada. Reconocí el remitente de inmediato. Eduardo otra vez. Abrí el sobre con calma. «Madre, la situación se complica. El comprador de la casa amenaza con demandar. Dice que lo estafamos porque el inmueble sigue a tu nombre. Necesito que vengas a firmar cuanto antes. Estás poniendo en riesgo mi reputación y la de Mariana. Esto no puede esperar. Júralo que no me vas a fallar». Doblé la carta y la guardé en un cajón sin contestar. Yo no era responsable de nada. Él había tomado las decisiones solo, creyendo que podía manejarme como si fuera una niña. Los días siguientes recibí más mensajes. Primero llamadas perdidas en el teléfono de Clara, luego cartas enviadas al pueblo con distintos mensajeros. Todas decían lo mismo, que debía ir, que tenía que ayudarlo, que era mi deber como madre. No respondía ninguna. Mientras tanto, Mariana también empezó a aparecer en los rumores del pueblo.
Según lo que contaban, ella iba diciendo por todos lados que yo era una mujer ingrata, que me había vuelto contra mi propio hijo, que no entendía lo difícil que era mantener una familia. Yo escuchaba esas historias a través de Clara o de vecinos que tenían parientes en la ciudad. Cada vez que las oía, me daba un vuelco el estómago. Mariana siempre supo manipular la opinión de los demás. Una tarde, don Julián entró a la oficina con el ceño fruncido. «Señora, acabo de recibir una llamada. Parece que su hijo y su nuera discutieron fuerte en plena calle. El comprador de la casa los enfrentó delante de varios testigos. Les dijo que iba a ir a tribunales. Lo miré en silencio. No me sorprendía. Era cuestión de tiempo para que las mentiras se cayeran solas. Esa noche, después de cenar, subí a mi habitación y abrí nuevamente la carpeta con los documentos de Roberto. Los repasé uno por uno. La escritura de la hacienda, los registros de ganado, las cuentas bancarias. Todo estaba en mi nombre, limpio, intocable. Me tranquilicé al recordar que, aunque Eduardo gritara o llorara, nada podía mover lo que Roberto había hecho para protegerme. Los días en la hacienda me fortalecían. Los trabajadores me buscaban para contarme sus problemas familiares, para pedirme consejo o simplemente para saludarme. Me trataban con respeto, como la dueña legítima. Eso contrastaba con el recuerdo fresco de Eduardo echándome de mi propia casa como si yo no valiera nada. Esa diferencia me daba fuerzas para mantenerme firme. Pasaron 2 semanas hasta que recibí otra llamada de Clara. «Elena, esto ya explotó. Eduardo tiene denuncias en la fiscalía porque el comprador presentó pruebas de fraude. Mariana anda diciendo que tú eres la responsable porque no firmas los papeles. Clara, tú sabes bien que no firmé nada. Lo sé, hermana. Pero ellos están desesperados. Están quemados en el barrio. La gente comenta que los vieron llorando en la oficina del abogado. Me quedé en silencio. Parte de mí se entristecía, porque eran mi sangre. Pero otra parte sentía que la justicia estaba llegando, aunque yo no moviera un dedo. En la hacienda, mientras tanto, todo funcionaba. Con el dinero de las ventas pude autorizar algunas reparaciones, techos nuevos en los establos, pintura en la casa principal, compra de herramientas. Cada mejora me hacía sentir más segura, más parte del lugar. Rosa decía que nunca había visto la casa tan viva desde la última vez que Roberto estuvo allí. Una noche, mientras cenábamos, don Julián me habló con franqueza. «Señora, tarde o temprano su hijo vendrá hasta aquí. Cuando se dé cuenta de que todo sigue en su nombre, intentará presionarla. Tiene que estar lista». «Estoy lista», le respondí, mirándolo fijo. «No voy a ceder». El presentimiento de don Julián se cumplió pronto. Un viernes por la mañana, un carro polvoriento llegó hasta el portón de la hacienda. Yo estaba en el corredor, tomando café. Vi cómo Eduardo se bajaba del vehículo con el rostro desencajado. Mariana iba detrás, con gafas oscuras y el gesto altivo. Don Julián los detuvo en la entrada. «¿A dónde creen que van?», preguntó. «Vengo a ver a mi madre», dijo Eduardo con voz firme, aunque se notaba la desesperación. «Ella no los espera», respondió Julián. «Soy su hijo. Tengo derecho a pasar». Desde el corredor levanté la mano. «Déjalos entrar, Julián». Caminaron hacia mí. Eduardo trató de sonreír, pero se le notaban las ojeras. Mariana me miraba de arriba a abajo con desprecio. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Eduardo apenas llegó. «Aquí estoy», respondí con calma. Se sentaron frente a mí en la mesa del corredor. Eduardo comenzó a hablar rápido, nervioso. «El comprador de la casa quiere demandarnos. Dice que la propiedad no está a mi nombre. Necesitamos que vengas a firmar. Es un simple trámite». Lo miré fijo. «¿Trámite? ¿Tú vendiste mi casa sin preguntarme y ahora quieres que firme para arreglar tu problema?» Eduardo tragó saliva. Mariana intervino. «Doña Elena, no se lo tome tan personal. Usted ya no podía vivir sola en esa casa. Era lógico venderla». «Lo que hicieron fue un fraude», dije con voz clara. «No, mamá, no digas eso. Solo fue un error de papeles». Saqué del bolso una copia de la escritura que me dejó Roberto y la puse sobre la mesa. «Esto dice lo contrario». Eduardo se quedó mudo. Mariana apretó los labios. «Si no firmas, mamá, vamos a perder todo», dijo él casi suplicando. «Eso es problema de ustedes, no mío». Se hizo un silencio pesado. Los pájaros cantaban en los árboles, y yo me sentí más fuerte que nunca. «Mamá, soy tu hijo. ¿No vas a ayudarme?», insistió Eduardo. «¿Me ayudaste tú cuando me echaste a la calle?», le respondí. Mariana se levantó furiosa. «Ya vámonos, Eduardo. Esta mujer no entiende nada». Él se quedó sentado unos segundos más.
mirándome con los ojos llenos de rabia y miedo. Luego se levantó también. «Te vas a arrepentir, mamá», me dijo antes de dar media vuelta. Los vi alejarse en el carro, levantando polvo por el camino. Respiré hondo. No tenía miedo. Sabía que lo peor para ellos estaba recién comenzando. Esa noche, en la hacienda, sentí por primera vez que mi silencio era mi mayor fuerza. No necesitaba gritar, ni pelear. Bastaba con esperar y sostenerme firme. Eduardo y Mariana estaban cayendo por sus propios actos, y yo tenía el poder de decidir si los dejaba hundirse o no. Me fui a dormir tranquila, sabiendo que pronto descubrirían algo que los destruiría por completo. Nada, absolutamente nada, estaba a su nombre. Los días después de la visita de Eduardo y Mariana a la hacienda fueron los más reveladores. Yo sabía que regresarían a la ciudad con rabia, con vergüenza y con miedo. No necesitaba espiarlos para intuir cómo estarían las cosas. Cada paso que habían dado estaba mal hecho, y ahora todo comenzaba a caer sobre ellos. En la hacienda, la rutina seguía igual. Yo me levantaba temprano, desayunaba con Rosa, y luego recorría los corrales con don Julián. El trabajo nunca se detenía. El ganado debía alimentarse. Los campos de maíz se regaban. Los peones necesitaban instrucciones. Mi vida se había estabilizado, pero en mi cabeza siempre aparecía la imagen de Eduardo con la cara desencajada, suplicando que firmara esos papeles. A la semana, Clara me llamó por teléfono desde la ciudad. Su voz sonaba alterada. «Elena, las cosas se pusieron feas. El comprador de tu casa presentó la denuncia formal. Eduardo anda corriendo de oficina en oficina, pero todos le dicen lo mismo. Sin tu firma no hay venta válida. Ya se lo advertí», respondí tranquila. «Mariana está peor. Va diciendo por todo el barrio que tú los traicionaste, que escondes algo, pero nadie les cree del todo. La gente vio cómo te sacaron de tu propia casa, y ahora parece que el castigo les está llegando». Guardé silencio unos segundos. No me alegraba que mi hermana me diera esos detalles, pero al mismo tiempo confirmaban que mi decisión de no mover un dedo estaba dando resultado. Esa tarde, don Julián me encontró en el corredor de la hacienda y me entregó otra carta. Era de Eduardo otra vez. Esta vez no estaba escrita con tono de exigencia, sino con desesperación. «Mamá, te pido por favor que me ayudes. El comprador nos quiere demandar por fraude y podemos terminar en la cárcel. Mariana no deja de llorar. Dice que su familia nos va a dar la espalda si esto se hace público. Por favor, firma los papeles. Es solo un trámite. No te va a afectar en nada. No me abandones». Leí la carta varias veces. No respondí. No había nada que decir. Él mismo me había abandonado primero cuando decidió echarme sin remordimiento. Pasaron algunos días más y la tensión aumentó. Clara volvió a llamarme. Eduardo fue citado en la fiscalía. Mariana no salió de su casa en toda la semana. Los vecinos comentan que nadie quiere hacer negocios con ellos. Están marcados. Yo escuchaba y asentía en silencio. Me dolía, porque eran sangre de mi sangre, pero también era inevitable sentir que por fin la vida estaba poniendo cada cosa en su sitio. En la hacienda, mientras tanto, yo tomaba más confianza. Revisaba balances, firmaba órdenes de pago, me reunía con el banco local. Don Julián me decía constantemente que todo estaba en regla y que la hacienda producía bien. Empecé a entender que ese era mi verdadero lugar, no el cuartito oscuro donde me había dejado Eduardo. Una mañana de domingo, el portón de la hacienda volvió a sonar. Esta vez no venían en carro elegante ni con gestos de superioridad. Vi a Eduardo bajarse de un vehículo viejo, con la ropa arrugada y la cara pálida. Mariana estaba detrás, con el maquillaje corrido y una expresión de derrota. Don Julián quiso detenerlos, pero yo levanté la mano. «Déjalos pasar». Se acercaron despacio. Eduardo me miró como no lo había hecho en años, con ojos de hijo que pide perdón. Mariana, en cambio, no podía sostenerme la mirada. «Mamá», dijo Eduardo con voz quebrada, «ya no podemos más». El comprador presentó la denuncia. El abogado nos dijo que la única salida es que tú firmes. Si no lo haces, vamos a perderlo todo. Yo respiré profundo y respondí, «¿Perder qué, Eduardo? Nada de eso era tuyo. Esa casa siempre estuvo a mi nombre. Tú lo sabías». «Pensé que», balbuceó, «pensé que era lo mejor para ti, que no podías vivir sola. No mientas más. Lo hiciste porque pensaste que yo no tenía nada. Me echaste como si fuera una carga».
Mariana intervino por primera vez, con un tono más bajo que de costumbre. Doña Elena, entiéndanos. Creímos que todo sería más fácil así. Nunca pensamos que iba a salir mal. Claro, respondí mirándola fijo. Nunca pensaron en mí, solo en lo que podían sacar. Se hizo un silencio pesado. Eduardo empezó a llorar, con la cabeza baja. Mariana se quedó quieta, sin saber qué decir. Mamá, perdóname, dijo al fin Eduardo. No sé qué hacer. Todo se nos vino encima. Los amigos nos dieron la espalda, el comprador nos amenaza, y yo. Yo no tengo a dónde ir. Me quedé mirándolo largo rato. Era mi hijo, pero también era el mismo que me había dejado en la calle. Dentro de mí había dolor, rabia y compasión mezclados. No los voy a ayudar a arreglar sus fraudes, dije con firmeza. Esta hacienda es mía, y todo lo que Roberto dejó está bajo mi cuidado. Ustedes eligieron despreciarme. Ahora aprendan a vivir con las consecuencias. Eduardo intentó replicar, pero Mariana lo tomó del brazo. Vámonos, le susurró con voz seca. Se levantaron y caminaron hacia el portón. Eduardo se volteó una vez más. ¿De verdad nos vas a dejar solos, mamá? Me dejaron sola ustedes primero, le respondí sin moverme. Los vi alejarse. No sentí alegría ni triunfo, pero sí una paz distinta. Había cargado con demasiada humillación, y por fin estaba en mi lugar, protegida por lo que Roberto había planeado para mí. Esa noche, en la mesa de la hacienda, don Julián me dijo algo que no olvidaré. Doña Elena, no necesitó gritar, no necesitó pelear. Su silencio y su firmeza fueron más fuertes que cualquier castigo. Me fui a dormir con esas palabras en la cabeza. Cerré los ojos y pensé en Roberto. Imaginé que estaría orgulloso de mí, no por haberme vengado con gritos, sino por haberme mantenido en pie después de todo. Desde ese día, Eduardo y Mariana no volvieron. Supe por Clara que vendieron el carro para pagar abogados y que casi nadie en el barrio quería hablarles. Yo no moví un dedo. No era necesario. Mi justicia estaba en cada amanecer en la hacienda, en cada saludo respetuoso de los trabajadores, en cada paso firme que daba en esa tierra que Roberto me había dejado. Y entendí algo más. A veces la venganza más dura no es gritar ni devolver golpe por golpe. La venganza más dura es mostrar que quien fue despreciado sigue de pie, con dignidad, mientras los otros se hunden en el barro que ellos mismos cavaron.